Mi nombre es Elena Morales, y durante 30 años he vivido con un vacío que nada podía llenar. Cada mañana al despertar, mis primeros pensamientos volaban hacia aquella noche de octubre de 1993. El orfanato San Rafael se alzaba como una fortaleza gris en las afueras de la ciudad. Sus muros altos y ventanas con rejas no podían contener los gritos de alegría que escapaban del patio durante el recreo. Éramos 7 hermanos, unidos no por sangre, sino por el destino cruel que nos había dejado huérfanos. Carlos tenía 14 años y era nuestro líder natural. Sus ojos verdes brillaban con determinación cada vez que nos defendía de los niños mayores. María, de 13 años, cantaba canciones de cuna para calmar nuestros miedos nocturnos. Los gemelos Antonio y Manuel, de 11 años, compartían esa conexión misteriosa que solo tienen los hermanos gemelos. Luisa tenía 10 años y dibujaba constantemente en cualquier papel que encontraba. Sus dibujos mostraban casas con jardines llenos de flores donde todos vivíamos juntos como una familia real. Roberto, de 9 años, coleccionaba piedras del patio y las guardaba bajo su almohada como tesoros preciosos. Y yo, Elena, la menor con 8 años, seguía a mis hermanos mayores como una sombra fiel. La directora Socorro Vázquez dirigía el orfanato con mano férrea desde hacía 15 años. Su figura imponente recorría los pasillos con pasos firmes que resonaban contra las baldosas agrietadas. Llevaba siempre un manojo de llaves que tintineaban como campanas siniestras anunciando su llegada. Sus ojos pequeños y penetrantes parecían ver a través de nuestras almas infantiles. El orfanato albergaba a 60 niños distribuidos en dormitorios fríos y austeros. Las camas de hierro se alineaban perfectamente, separadas apenas por mesitas de noche desvencijadas. Las paredes descoloridas mostraban manchas de humedad que formaban figuras extrañas en la penumbra. El comedor olía siempre a col hervida y en pan rancio. Durante las noches nos reuníamos en secreto en el dormitorio de los varones. Susurrábamos planes sobre cómo escapar juntos y encontrar una familia que nos adoptara a todos. Carlos había oído rumores sobre familias que buscaban hermanos para trabajar en sus granjas. María insistía en que algún día una familia rica nos encontraría y nos llevaría a vivir en una casa grande con habitaciones propias. Los días transcurrían entre clases aburridas, trabajos de limpieza y horas de recreo demasiado cortas. Las monjas que ayudaban en el orfanato eran amables, pero distantes. Parecían flotar por los pasillos como fantasmas silenciosos, apareciendo solo para supervisar nuestras tareas diarias. La hermana Guadalupe, la más joven, a veces nos sonreía cuando la directora no miraba. Si has perdido alguna vez a alguien, querido, escribe familia en los comentarios. El sistema del orfanato funcionaba como un reloj preciso y despiadado. Los niños mayores ayudaban en la cocina y la lavandería. Los medianos limpiaban aulas y dormitorios. Los pequeños, como yo, nos encargábamos de barrer patios y ordenar los armarios de ropa donada. Cada tarea tenía su horario específico y cualquier retraso se castigaba con severidad. La comida llegaba siempre escasa y sin sabor. El desayuno consistía en café aguado con pan duro. El almuerzo traía sopa de verduras y arroz simple. La cena repetía el patrón con variaciones mínimas que apenas aliviaban la monotonía. Los domingos, como premio especial, recibíamos un pedazo pequeño de queso o mortadela. Durante los recreos, mis hermanos y yo nos refugiábamos bajo el gran árbol de mango que crecía en el centro del patio. Sus ramas extendidas creaban una sombra fresca donde podíamos hablar sin ser escuchados por otros niños. Carlos tallaba nuestros nombres en la corteza rugosa mientras María inventaba historias sobre princesas que rescataban a sus hermanos
de castillos encantados. Las noches eran nuestro momento más sagrado. Después de que las monjas apagaran las luces y cerraran las puertas de los dormitorios, esperábamos en silencio hasta escuchar sus pasos alejándose por el pasillo principal. Entonces comenzaba nuestro ritual secreto de hermandad verdadera. Carlos se levantaba primero y caminaba descalzo hasta la ventana del fondo. Desde allí podía ver si había algún adulto vigilando en el patio. Con una seña silenciosa nos indicaba que era seguro movernos. Uno por uno nos deslizábamos fuera de nuestras camas frías y nos reuníamos en círculo sobre el suelo helado. María comenzaba siempre contando sus sueños sobre el día en que nos adoptarían juntos. Sus palabras pintaban imágenes hermosas de cocinas llenas de comida deliciosa, habitaciones con juguetes y camas mullidas con sábanas limpias. Los gemelos aportaban detalles prácticos sobre cómo convenceríamos a cualquier familia de que éramos un paquete completo que no podía separarse. Luisa mostraba sus dibujos más recientes, siempre representando nuestra futura casa familiar. Sus trazos infantiles capturaban la esperanza que todos compartíamos de manera silenciosa. Roberto contribuía con piedras especiales que había encontrado durante el día, cada una representando uno de nosotros en su colección mágica. Yo, siendo la menor, escuchaba con atención religiosa cada palabra de mis hermanos mayores. Mi papel era memorizar cada detalle de nuestros planes para asegurarme de que ningún fragmento de esperanza se perdiera en el olvido. Mis 8 años contenían una determinación férrea de mantener unida nuestra familia improvisada. La rutina del orfanato se volvía más estricta conforme pasaban los meses. La directora Vázquez implementó nuevas reglas que limitaban nuestro tiempo libre y aumentaban nuestras responsabilidades diarias. Las conversaciones entre niños durante las comidas fueron prohibidas completamente. Los castigos por desobediencia se volvieron más severos y prolongados. Algunos niños comenzaron a desaparecer gradualmente del orfanato. Al principio, celebrábamos estas ausencias como adopciones exitosas que nos daban esperanza. La directora anunciaba durante las comidas que tal o cual niño había encontrado una familia amorosa. Aplaudíamos con alegría genuina, imaginando que pronto sería nuestro turno de partir hacia una vida mejor. Sin embargo, algo extraño ocurría con estas supuestas adopciones. Los niños que se iban nunca enviaban cartas ni visitaban durante las festividades. Ningún adulto venía a buscar específicamente a algún niño después de conocerlo durante visitas previas. Las partidas ocurrían siempre durante la noche, sin ceremonias de despedida ni tiempo para recoger pertenencias personales. Carlos, con su instinto protector desarrollado, comenzó a sospechar que algo no era normal. Sus preguntas discretas a las monjas recibían respuestas evasivas o regaños por curiosidad inapropiada. La hermana Guadalupe, usualmente amable, evitaba su mirada cuando mencionaba a los niños desaparecidos. Un aire de misterio y tensión se instaló permanentemente en los pasillos del orfanato. Si sientes que algo extraño está pasando, escribe misterio abajo. La noche del 23 de octubre de 1993 comenzó como cualquier otra. La cena había sido particularmente escasa, apenas sopa de verduras aguada y pan duro que raspaba nuestras gargantas al tragarlo. El otoño había traído vientos fríos que silbaban a través de las ventanas mal selladas del edificio. Las luces se apagaron a las 9 en punto como siempre. Esperamos pacientemente hasta que los pasos de la hermana Guadalupe se desvanecieron en la distancia. Carlos hizo su revisión habitual desde la ventana del fondo antes de darnos la señal para reunirnos. Nos deslizamos silenciosamente fuera de nuestras camas y formamos nuestro círculo sagrado sobre el suelo frío.
Esa noche, María tenía un sueño particularmente vívido que compartir. Había soñado con una familia que vivía en una granja grande donde cultivaban maíz y criaban caballos. En su sueño, todos correteábamos libres por campos verdes mientras el sol calentaba nuestros rostros sonrientes. La familia del sueño nos abrazaba y nos llamaba por nuestros nombres con voces llenas de amor verdadero. Los gemelos añadieron detalles sobre cómo aprenderíamos a montar los caballos y ayudaríamos con la cosecha. Luisa dibujó rápidamente en un papel la casa de la granja, tal como María la había descrito. Roberto eligió 7 piedras especiales de su colección, una para cada hermano, que representarían nuestro futuro juntos. De repente, el sonido de llaves tintineando en el pasillo principal interrumpió nuestra reunión secreta. Nos congelamos en silencio absoluto, nuestros corazones latiendo tan fuerte que parecía imposible que no se escucharan. Los pasos se acercaban lentamente hacia nuestro dormitorio, acompañados por voces adultas susurrando en tones urgentes. Carlos nos hizo señas desesperadas para que regresáramos a nuestras camas. Nos movimos como sombras rápidas, deslizándonos bajo las sábanas y fingiendo dormir profundamente. Mis manos temblaban mientras agarraba las cobijas ásperas hasta mi barbilla. El sonido de mi respiración agitada parecía resonar como truenos en la quietud nocturna. La puerta del dormitorio se abrió lentamente con un chirrido metálico que helaba la sangre. La silueta de la directora Vázquez se recortó contra la luz tenue del pasillo. Sus llaves continuaban su sinfonía amenazante mientras sus ojos escudriñaban cada cama con atención predatoria. Detrás de ella aparecieron figuras que no reconocí. Hombres vestidos con ropa oscura que se movían con sigilo profesional. Sus voces susurraban números y nombres en un idioma que sonaba extranjero. El olor a cigarrillos y colonia barata llenó el aire viciado del dormitorio. La directora caminó directamente hacia la cama de Carlos. Sin palabras, le hizo una seña para que se levantara. Mi hermano mayor, confundido pero obediente, se incorporó lentamente sin hacer ruido. Sus ojos buscaron los míos en la penumbra, transmitiendo un mensaje silencioso de tranquilidad que no logró calmar mi terror creciente. Uno por uno, la directora fue señalando a cada uno de mis hermanos. María se levantó con dignidad, manteniendo la cabeza alta a pesar del miedo visible en sus ojos. Los gemelos se tomaron de la mano instintivamente antes de seguir las instrucciones silenciosas. Luisa abrazó su cuaderno de dibujos contra su pecho como un escudo protector. Roberto recogió rápidamente algunas de sus piedras preciosas antes de caminar hacia donde los demás ya se agrupaban. Finalmente, la directora se detuvo frente a mi cama. Sus ojos fríos me estudiaron durante segundos que parecieron eternos. Mi respiración se detuvo completamente mientras esperaba su decisión. Para mi sorpresa y horror, la mujer negó con la cabeza lentamente, murmuró algo inaudible a los hombres extraños y se dirigió hacia la puerta. Mis 6 hermanos la siguieron en fila silenciosa, sus pies descalzos apenas susurrando contra el suelo helado. Carlos se volvió una última vez hacia mi cama. En la oscuridad pude ver sus labios formar palabras silenciosas que no logré entender completamente. Su mano se alzó en un gesto de despedida que cortó mi corazón como un cuchillo afilado. Entonces desaparecieron en el pasillo, engullidos por las sombras que parecían tragarlos para siempre. Me quedé inmóvil en mi cama, paralizada por el terror y la confusión. El silencio que siguió era más ensordecedor que cualquier grito. Las otras camas permanecían vacías, sus sábanas revueltas como evidencia de que mis hermanos habían estado allí momentos antes. El olor a miedo y desesperación flotaba en el aire como un fantasma persistente. Si alguna vez has perdido a toda tu familia de una vez, escribe dolor en los comentarios.
Los minutos se convirtieron en horas mientras permanecí despierta, esperando que mis hermanos regresaran. Mis oídos se esforzaban por captar cualquier sonido que indicara su vuelta. El viento nocturno golpeaba las ventanas con fuerza renovada, como si la naturaleza misma protestara por lo que había ocurrido dentro de esas paredes frías. Cuando finalmente llegó el amanecer, las monjas aparecieron para la rutina matutina, como si nada hubiera pasado. La hermana Guadalupe evitó mi mirada cuando pregunté por mis hermanos. Su respuesta fue breve y ensayada, explicando que habían sido trasladados a otro orfanato durante la noche por razones administrativas. Esa explicación no tenía sentido para mi mente de 8 años. Los traslados siempre se anunciaban con anticipación y se realizaban durante el día. Los niños transferidos llevaban sus pocas pertenencias y se despedían de sus amigos. Mis hermanos habían desaparecido sin llevarse nada, sin despedidas, sin explicaciones reales. Durante los días siguientes, intenté obtener más información de cualquier adulto dispuesto a escucharme. Mis preguntas desesperadas recibían respuestas contradictorias o regaños por insistencia inapropiada. La directora Vázquez me ignoraba completamente cuando me acercaba a ella. Su actitud había cambiado de indiferencia a hostilidad abierta. Los otros niños del orfanato susurraban teorías en voz baja durante los recreos. Algunos creían que mis hermanos habían sido adoptados por una familia rica que vivía lejos. Otros especulaban sobre traslados a orfanatos especializados en niños problemáticos. Las explicaciones variaban, pero ninguna calmaba la angustia que crecía en mi pecho como una planta venenosa. Semanas pasaron sin noticias de mis 6 hermanos, perdidos. Mi comportamiento cambió drásticamente, volviéndome retraída y silenciosa. Las comidas perdieron todo sabor, convirtiendo cada bocado en una lucha contra las náuseas. Las noches se transformaron en maratones de insomnio donde esperaba escuchar las voces familiares que nunca llegaban. La rutina del orfanato continuó implacable, pero para mí había perdido todo significado. Las clases transcurrían como sueños borrosos, donde las palabras de los maestros llegaban distorsionadas a mis oídos. Los trabajos de limpieza se volvieron automáticos, ejecutados sin pensamiento consciente, mientras mi mente buscaba constantemente pistas sobre el paradero de mi familia perdida. Durante los meses siguientes, otros niños también comenzaron a desaparecer de manera similar, siempre durante la noche, siempre sin explicaciones satisfactorias, siempre seguido por el mismo silencio oficial. El patrón se repetía con regularidad, mecánica que sugería planificación deliberada más que coincidencias desafortunadas. La población del orfanato disminuyó de 60 niños a menos de 40 en el transcurso de un año. Los dormitorios se veían cada vez más vacíos, con camas abandonadas que servían como recordatorios fantasmales de vidas interrumpidas. El ambiente se volvió pesado y opresivo, cargado de preguntas sin respuesta y miedos no expresados. Mi 9º cumpleaños pasó desapercibido en febrero de 1994. No había hermanos para cantarme o abrazarme. La fecha se perdió entre los días grises e idénticos que componían mi nueva existencia solitaria. La esperanza de reunirme con mi familia se desvanecía lentamente, reemplazada por una resignación amarga que era demasiado madura para mi edad infantil. Cuando cumplí 18 años en 2003, finalmente pude abandonar el orfanato San Rafael. Mis pertenencias cabían en una bolsa pequeña que cargué mientras caminaba hacia la puerta principal por última vez. No miré atrás al cruzar el umbral, pero llevaba grabados en mi memoria cada pasillo, cada sonido, cada aroma de aquel lugar que había definido mis años formativos.
Los años siguientes los dediqué obsesivamente a buscar rastros de mis hermanos desaparecidos. Visité orfanatos en ciudades cercanas, consulté registros gubernamentales disponibles, contacté organizaciones de derechos humanos especializadas en casos de niños perdidos. Cada pista resultaba ser un callejón sin salida que renovaba mi frustración y desesperanza. Mi vida adulta se construyó alrededor de esta búsqueda constante. Trabajé como secretaria en oficinas gubernamentales que me daban acceso a archivos y bases de datos. Estudié Derecho por las noches para entender mejor el sistema legal y los procedimientos de adopción. Cada decisión profesional y personal tenía como objetivo principal acercarme a la verdad sobre lo que había pasado aquella noche de octubre. Si has buscado a alguien perdido durante años, escribe búsqueda en los comentarios. Durante la década de 2010, las redes sociales abrieron nuevas posibilidades de búsqueda. Creé perfiles en todas las plataformas disponibles, subiendo fotos antiguas de mis hermanos y compartiendo mi historia. Miles de personas compartieron mis publicaciones, expandiendo la búsqueda más allá de las fronteras nacionales. Recibí cientos de mensajes de personas que creían haber visto a alguien parecido, pero ninguna pista se materializó en resultados concretos. Los investigadores privados que contraté con mis ahorros llegaron a las mismas conclusiones frustrantes. Los registros oficiales del Orfanato San Rafael mostraban inconsistencias obvias y lagunas convenientes. Algunos documentos habían sido destruidos por daños de agua. Otros se habían perdido durante traslados administrativos. La documentación disponible pintaba un cuadro incompleto e insatisfactorio. En 2015 decidí regresar físicamente al lugar donde había perdido a mi familia. El Orfanato San Rafael había cerrado sus puertas en 2008 después de múltiples investigaciones por irregularidades administrativas. El edificio abandonado se alzaba como un monumento a la negligencia, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis que no lograban ocultar su historia siniestra. Caminé por los pasillos vacíos, donde resonaban mis pasos como ecos de un pasado que se negaba a descansar en paz. El dormitorio donde había perdido a mis hermanos estaba lleno de escombros y maleza que crecía a través de las baldosas agrietadas. El árbol de mango del patio había crecido enormemente, sus ramas ahora alcanzando las ventanas del segundo piso. Tallar sus nombres en la corteza rugosa se había convertido en un ritual personal que repetía cada año en el aniversario de 1900 su desaparición. Carlos, María, Antonio, Manuel, Luisa, Roberto, sus nombres grabados profundamente en la madera viva que continuaba creciendo a pesar del abandono circundante. El árbol se había convertido en mi única conexión tangible con los recuerdos felices de nuestra hermandad perdida. La directora Socorro Vázquez había desaparecido completamente después del cierre del orfanato. Mis intentos de localizarla, a través de registros públicos, redes sociales y contactos profesionales, no produjeron resultados. Era como si hubiera evaporado de la faz de la tierra, llevándose consigo todas las respuestas que necesitaba desesperadamente para encontrar paz mental. Durante años, imaginé confrontaciones hipotéticas, donde finalmente la encontraba y exigía la verdad sobre aquella noche. En mis fantasías, ella confesaba todo y me daba la información necesaria para reunirme con mis hermanos. En mis pesadillas, se burlaba de mi búsqueda infructuosa y se llevaba sus secretos a la tumba sin remordimiento alguno. El 25º aniversario de la desaparición de mis hermanos llegó en octubre de 2018. Para entonces, había construido una vida relativamente estable, trabajando como abogada especializada en derechos de menores.
Mi apartamento pequeño, pero cómodo, tenía una habitación dedicada exclusivamente a la investigación de mi caso personal. Las paredes estaban cubiertas de fotos, mapas, líneas de tiempo y documentos que trazaban mi búsqueda de 25 años. Esa noche encendí 7 velas en memoria de mis hermanos y me senté en silencio, recordando sus rostros y voces. El paso del tiempo había difuminado algunos detalles específicos, pero la esencia de quienes habían sido permanecía vívidamente grabada en mi corazón. Carlos el Protector, María la Soñadora, los gemelos inseparables, Luisa la artista, Roberto el coleccionista, cada uno único e irreemplazable. El 30º aniversario se acercaba inexorablemente cuando ocurrió lo impensable. El 28 de septiembre de 2023 recibí una llamada telefónica que cambiaría el curso de toda mi existencia. La voz del otro lado de la línea era temblorosa y anciana, apenas un susurro cargado de culpa y desesperación. Era Socorro Vázquez, la directora del orfanato, llamándome después de 30 años de silencio absoluto. Su voz había envejecido considerablemente, pero la reconocí instantáneamente. Las primeras palabras que salieron de sus labios temblaron como hojas secas en viento otoñal, cargadas del peso de décadas de secretos guardados. Si alguna vez has esperado una respuesta durante décadas, escribe paciencia abajo. La conversación telefónica comenzó con disculpas tartamudeadas que sonaban ensayadas, pero cargadas de emoción genuina. Socorro Vázquez me explicó que había estado viviendo bajo una identidad falsa en una ciudad pequeña a cientos de kilómetros de distancia. El cáncer terminal que ahora consumía su cuerpo había despertado una necesidad urgente de confesión antes de enfrentar su juicio final. Sus palabras salían entrecortadas, interrumpidas por accesos de tos que revelaban la gravedad de su enfermedad. Me explicó que había seguido mi búsqueda pública a través de Internet durante años, admirando secretamente mi persistencia mientras luchaba contra su propia cobardía. El conocimiento de que yo continuaba buscando a mis hermanos había sido una tortura constante que ahora ya no podía soportar. La confesión comenzó lentamente, con detalles que confirmaban mis sospechas más oscuras sobre las operaciones ilegales del orfanato. Durante los años 90, una red internacional de tráfico de menores había establecido conexiones con instituciones como San Rafael. Los niños no eran adoptados legalmente, sino vendidos a organizaciones criminales que los utilizaban para propósitos que mi mente se negaba a contemplar completamente. Socorro admitió haber recibido pagos sustanciales por cada niño entregado a los traficantes. El dinero había sido depositado en cuentas bancarias secretas que le permitieron mantener un estilo de vida lujoso mientras presentaba una fachada de dedicación religiosa y servicio social. Su oficina privada había sido el centro de operaciones donde se negociaban los precios y se coordinaban las entregas nocturnas. La noche del 23 de octubre de 1993, mis 6 hermanos habían sido seleccionados específicamente por su edad y características físicas. Los compradores habían solicitado un grupo de hermanos que pudieran ser separados y distribuidos a diferentes destinos según las demandas del mercado ilegal. Carlos y María, siendo los mayores, habían sido enviados a trabajos forzados en Mindoresen, granjas remotas. Los gemelos, Antonio y Manuel, habían sido vendidos a una organización que los utilizaba para mendicidad organizada en ciudades grandes. Su conexión especial como gemelos los hacía particularmente valiosos para generar simpatía y donaciones de transeúntes compasivos. Luisa había sido entregada a una familia que explotaba menores en trabajos domésticos sin remuneración ni derechos básicos.
Roberto, el más pequeño de los varones, había sido enviado a un orfanato clandestino que servía como fachada para operaciones de adopción ilegal internacional. Desde allí, probablemente había sido trasladado a otro país, con documentación falsificada que borraba completamente su identidad original y cualquier rastro de su procedencia verdadera. La razón por la cual yo había sido dejada atrás esa noche resultó ser puramente económica. Mi edad de 8 años y apariencia física no coincidían con los pedidos específicos que tenían en ese momento. Socorro había decidido conservarme para una futura transacción más lucrativa, que nunca llegó debido al aumento de investigaciones gubernamentales sobre el orfanato. Durante los años siguientes, el negocio ilegal había continuado operando con otros niños hasta que las autoridades comenzaron a hacer preguntas incómodas. Para 2008, la presión investigativa se había vuelto insostenible, forzando el cierre oficial del orfanato y la dispersión de todos los involucrados en la red criminal. Socorro me proporcionó nombres, fechas, ubicaciones y documentos que había conservado como seguro de vida personal. Su confesión incluía detalles sobre rutas de transporte, contactos internacionales y métodos de falsificación de documentos que podrían ayudar a rastrear el paradero actual de mis hermanos. Cada revelación era como recibir puñaladas que simultáneamente herían y sanaban décadas de incertidumbre. La conversación duró más de 3 horas, durante las cuales tomé notas frenéticamente mientras procesaba información que había esperado durante 30 años. Mi mente oscilaba entre la gratitud por finalmente conocer la verdad y la ira hacia la mujer que había destruido mi familia por dinero. Las emociones se entremezclaban en una tormenta interna que amenazaba con abrumarme completamente. Al final de la confesión, Socorro me suplicó perdón con una voz quebrada por el remordimiento y la enfermedad. Explicó que había intentado contactarme múltiples veces durante los últimos años, pero que la cobardía siempre había vencido su voluntad de hacer lo correcto. Solo la proximidad de la muerte le había dado el valor necesario para enfrentar las consecuencias de sus actos pasados. No pude ofrecerle el perdón que buscaba durante esa primera conversación. Mis emociones estaban demasiado crudas y la información demasiado fresca para procesar adecuadamente. Le prometí que consideraría sus disculpas después de verificar la información proporcionada y determinar si realmente me ayudaría a encontrar a mis hermanos perdidos. Si has tenido que perdonar algo imperdonable, escribe perdón en los comentarios. Los días siguientes los dediqué a verificar meticulosamente cada detalle de la confesión de Socorro. Los nombres que me había proporcionado correspondían con registros policiales de investigaciones sobre tráfico de menores durante los años 90. Las ubicaciones mencionadas coincidían con lugares donde habían sido desmanteladas operaciones criminales similares en fechas posteriores a la desaparición de mis hermanos. Contacté organizaciones internacionales especializadas en la búsqueda de víctimas de tráfico humano. Sus bases de datos contenían casos similares al de mis hermanos, proporcionando esperanza renovada de que podrían estar vivos en algún lugar del mundo. Los investigadores especializados me explicaron que muchas víctimas de tráfico infantil lograban escapar o ser rescatadas décadas después de su desaparición inicial. La información de Socorro me llevó a un abogado especializado en casos internacionales de derechos humanos. Su experiencia con redes de tráfico de menores le permitió interpretar los datos proporcionados y diseñar una estrategia de búsqueda más efectiva que mis esfuerzos individuales previos. Por primera vez en 30 años, sentí que tenía herramientas profesionales adecuadas para mi búsqueda. El proceso legal para rastrear a mis hermanos requería coordinación entre múltiples países y jurisdicciones.
Los documentos falsificados mencionados por Socorro complicaban la búsqueda, ya que mis hermanos podrían estar viviendo bajo nombres completamente diferentes sin conocimiento de su identidad original. La edad también jugaba en nuestra contra, ya que después de 30 años sus apariencias habrían cambiado dramáticamente. Sin embargo, los avances tecnológicos modernos proporcionaban herramientas que no existían durante mis primeras décadas de búsqueda. Las bases de datos de ADN internacionales permitían comparaciones genéticas que podrían identificar familiares, aunque vivieran bajo identidades falsas. Los algoritmos de reconocimiento facial podían comparar fotos antiguas con imágenes actuales para sugerir posibles coincidencias. Durante noviembre de 2023, Socorro y yo mantuvimos conversaciones telefónicas regulares donde me proporcionaba detalles adicionales que recordaba sobre las operaciones del orfanato. Su salud se deterioraba visiblemente con cada llamada, pero su determinación de ayudarme parecía darle fuerzas renovadas para continuar luchando contra la enfermedad terminal. Me envió por correo una caja llena de documentos que había conservado durante décadas. Los papeles incluían listas de niños transferidos, contactos de la red criminal, fotografías que documentaban las operaciones ilegales y correspondencia que revelaba la extensión internacional del negocio. Era como recibir las piezas faltantes de un rompecabezas que había estado armando durante 30 años. La revisión de estos documentos reveló que el caso de mis hermanos no había sido único. Decenas de niños del orfanato San Rafael habían sido víctimas de la misma red criminal durante los años de operación ilegal. Sus nombres y rostros me observaban desde fotografías descoloridas, recordándome que mi tragedia personal formaba parte de un horror sistemático mucho más amplio. Decidí contactar a otros sobrevivientes del orfanato que podrían haber perdido hermanos o amigos de manera similar. Las redes sociales me ayudaron a localizar a varios ex-residentes que compartían memorias fragmentadas sobre desapariciones nocturnas inexplicables. Sus testimonios corroboraban la confesión de Socorro y proporcionaban perspectivas adicionales sobre las operaciones criminales. Formar este grupo de sobrevivientes creó una sensación de comunidad que había estado ausente durante décadas, de búsqueda solitaria. Compartir nuestras experiencias y combinar nuestros recursos aumentó significativamente las posibilidades de éxito en nuestras búsquedas individuales. La fortaleza que encontraba en sus historias me daba energía renovada para continuar mi propia investigación. En diciembre de 2023, recibí la primera pista concreta sobre uno de mis hermanos. Una organización de derechos humanos en Colombia había identificado a un hombre que coincidía con la descripción y edad aproximada que tendría Carlos actualmente. Las fotografías enviadas mostraban similitudes físicas que aceleraron mi corazón, aunque 30 años de cambios hacían imposible una identificación definitiva sin pruebas adicionales. El proceso de verificación requería coordinación internacional compleja y costosa. Las pruebas de ADN tenían que ser procesadas en laboratorios especializados que pudieran manejar muestras genéticas degradadas por el tiempo. Los procedimientos legales para contactar al posible Carlos requerían la intervención de abogados internacionales y organizaciones gubernamentales de ambos países. Si tienes esperanza de que las familias se reencuentren, escribe reencuentro abajo. Mientras esperaba los resultados de las pruebas genéticas, Socorro Vázquez falleció en un hospital de la ciudad donde había estado escondida durante décadas. Su muerte ocurrió el 15 de enero de 2024, apenas 4 meses después de su confesión telefónica inicial. Los médicos confirmaron que el cáncer había progresado rápidamente, consumiendo su cuerpo debilitado por años de culpa
y remordimiento. Su funeral fue una ceremonia pequeña y privada a la que asistí como la única representante de las víctimas de sus crímenes pasados. Durante la ceremonia reflexioné sobre la complejidad del perdón y la redención humana. Socorro había causado un daño incalculable a mi familia, pero su confesión final había abierto posibilidades de sanación que no habrían existido de otra manera. Después del funeral, sus pertenencias fueron entregadas a organizaciones benéficas locales. Entre ellas, encontré una carta dirigida a mí que había escrito durante sus últimos días de vida. Sus palabras finales expresaban remordimiento profundo y gratitud por haber tenido la oportunidad de contribuir a mi búsqueda antes de morir. La carta también contenía información adicional que no había mencionado durante nuestras conversaciones telefónicas. Socorro reveló que había mantenido contacto secreto con algunos miembros de la red criminal durante años después del cierre del orfanato. Estos contactos podrían proporcionar pistas adicionales sobre el paradero actual de mis hermanos, aunque localizarlos requeriría investigación adicional extensiva. Sus revelaciones póstumas me llevaron a investigadores especializados en crimen organizado internacional. Estos profesionales tenían experiencia rastreando redes criminales desmanteladas y localizing a sus miembros dispersos décadas después de sus operaciones originales. Su expertise complementaba perfectamente la información proporcionada por Socorro antes de su muerte. En marzo de 2024, recibí noticias que cambiaron completamente mi perspectiva sobre la búsqueda. Las pruebas de ADN confirmaron que el hombre identificado en Colombia era efectivamente Carlos, mi hermano mayor que había desaparecido 30 años atrás. La noticia llegó acompañada de información de contacto y procedimientos legales para facilitar nuestro reencuentro. La llamada telefónica con Carlos fue el momento más emotivo de mi vida adulta. Su voz había cambiado completamente, pero ciertas inflexiones y maneras de hablar permanecían intactas desde nuestra infancia compartida. Los primeros minutos los pasamos llorando, incapaces de formar palabras coherentes que expresaran 3 décadas de separación y búsqueda mutua. Carlos me contó su historia de supervivencia que incluía años de trabajo forzado, escape, vida en las calles y finalmente la construcción de una nueva identidad en Colombia. Había conservado memorias fragmentadas de sus hermanos perdidos, pero no había tenido recursos para buscarlos activamente. Su vida se había enfocado en la supervivencia básica y la construcción de una familia propia con una mujer colombiana que conoció después de escapar de sus captores. La información que Carlos había conservado sobre nuestros otros hermanos proporcionó pistas adicionales para continuar la búsqueda. Recordaba detalles sobre la separación que ocurrió después de su captura inicial, incluyendo destinos aproximados y nombres de otros involucrados en la red criminal. Sus memorias complementaban perfectamente los documentos proporcionados por Socorro. Durante abril de 2024, las investigaciones basadas en la información combinada de Socorro y Carlos produjeron resultados sorprendentes. María fue localizada en México, donde había logrado escapar de sus captores durante su adolescencia y había construido una vida como maestra rural. Los gemelos Antonio y Manuel fueron encontrados en Argentina, donde habían permanecido juntos y habían establecido un pequeño negocio familiar. Luisa resultó ser la más difícil de localizar debido a múltiples traslados internacionales durante su cautiverio. Finalmente fue identificada en España, donde había sido rescatada por autoridades durante una redada contra trabajo infantil ilegal. Roberto fue localizado en Estados Unidos, donde había sido adoptado ilegalmente por una familia que no conocía sus orígenes criminales, pero que lo había criado con amor genuino.
El proceso de reunión familiar se extendió durante varios meses debido a complejidades legales, distancias geográficas y la necesidad de preparación emocional para todos los involucrados. Cada hermano había construido una vida separada con familias propias, carreras establecidas, identidades que habían evolucionado independientemente durante 30 años de separación. Si crees en los milagros familiares, escribe milagro en los comentarios. La reunión familiar finalmente ocurrió en septiembre de 2024, casi exactamente 31 años después de nuestra separación forzada. Elegimos realizarla en la ciudad donde había estado ubicado el orfanato San Rafael, cerrando simbólicamente el círculo de nuestra historia compartida. El lugar de encuentro fue un hotel cerca del sitio donde había estado nuestro hogar de 1980. La infancia. Ver a mis 6 hermanos caminando hacia la sala de reuniones fue una experiencia que desafía cualquier descripción. Sus rostros habían envejecido y cambiado, pero algo esencial en cada uno de ellos permanecía inmutable desde nuestra infancia. Carlos mantenía su postura protectora, María conservaba su sonrisa soñadora, los gemelos seguían moviéndose con sincronía natural. Luisa había desarrollado su talento artístico, convirtiéndose en una pintora reconocida que canalizaba sus experiencias traumáticas en obras de arte que ayudaban a otros sobrevivientes. Roberto había mantenido su amor por las piedras, trabajando como geólogo y coleccionando minerales de todo el mundo. Cada uno había encontrado maneras de sanar mientras conservaba aspectos de sus personalidades infantiles originales. Las primeras horas las pasamos simplemente mirándose y tocándose, confirmando que éramos reales y que el reencuentro no era otro sueño desesperado. Las lágrimas fluían constantemente mientras compartíamos fotografías de nuestras familias, nuestros logros profesionales y los caminos diferentes que nuestras vidas habían tomado durante las décadas de separación. Gradualmente, comenzamos a reconstruir la historia compartida que había sido interrumpida aquella noche de octubre. Cada hermano contribuía memorias de nuestra infancia en el orfanato que los demás habían olvidado o recordaban de manera diferente. Las perspectivas múltiples creaban un retrato más completo de quienes habíamos sido antes de la separación traumática. Carlos nos contó detalles sobre los años inmediatamente posteriores a la captura que ayudaron a todos a entender mejor lo que había ocurrido. María compartió cómo había mantenido viva la esperanza de reencuentro durante décadas de incertidumbre. Los gemelos explicaron cómo su conexión mutua les había dado fuerza para sobrevivir a situaciones que habrían destruido a individuos aislados. Las conversaciones revelaron que todos habían conservado memorias del árbol de mango, donde solíamos reunirnos durante los recreos. Decidimos visitar juntos el sitio abandonado del orfanato para realizar una ceremonia de cierre simbólico. El árbol había crecido enormemente, pero nuestros nombres tallados en la corteza seguían siendo visibles después de 3 décadas. Bajo las ramas extendidas del árbol, realizamos un ritual espontáneo donde cada hermano colocó una piedra pequeña en un círculo, recreando los encuentros secretos de nuestra infancia. Roberto había traído 7 piedras especiales de su colección personal, una para cada hermano, que representaban nuestro vínculo inquebrantable a pesar de décadas de separación forzada. El momento más emotivo ocurrió cuando María comenzó a cantar una de las canciones de cuna que solía cantarnos durante las noches frías del orfanato. Su voz había madurado, pero conservaba la dulzura que recordábamos de la infancia. Gradualmente, todos nos unimos cantando las palabras que habían permanecido grabadas en nuestras memorias durante 30 años. Luisa había traído un cuaderno de dibujos
donde había recreado escenas de nuestra infancia basadas en sus recuerdos conservados. Las imágenes mostraban nuestros rostros infantiles, el dormitorio del orfanato, el patio de recreo y la casa con jardín que siempre había soñado para nuestra familia. Sus dibujos servían como puente visual entre nuestro pasado compartido y el presente reencontrado. La reunión se extendió durante una semana completa donde exploramos la ciudad, visitamos lugares significativos de nuestra infancia y compartimos comidas que recreaban los sabores de nuestra memoria colectiva. Cada momento juntos se sentía precioso y frágil, como si temiéramos que otra separación forzada pudiera interrumpir nuestro reencuentro milagroso. Durante las tardes nos sentábamos en círculo como habíamos hecho durante nuestra infancia, pero ahora compartiendo historias de nuestras vidas adultas en lugar de sueños sobre familias adoptivas futuras. Cada hermano había encontrado maneras de crear familia propia, pero todos admitían que algo había estado siempre ausente hasta este reencuentro. Si has encontrado tu familia después de perderla, escribe familia en los comentarios. Los días finales de nuestra reunión los dedicamos a planificar un futuro compartido que honrara tanto nuestras vidas separadas como nuestro vínculo redescubierto. Decidimos establecer una fundación dedicada a ayudar a otras familias separadas por tráfico de menores y a mejorar las condiciones en orfanatos para prevenir tragedias similares a la nuestra. La Fundación Siete Hermanos se estableció oficialmente en octubre de 2024, utilizando nuestras experiencias combinadas y recursos profesionales para crear un impacto positivo sistemático. Carlos aportó su experiencia en supervivencia y adaptación. María contribuyó con sus habilidades pedagógicas. Los gemelos proporcionaron expertise en negocios familiares pequeños. Luisa diseñó materiales visuales que ayudaban a otros sobrevivientes a procesar sus traumas a través del arte terapéutico. Roberto utilizó su conocimiento científico para mejorar sistemas de identificación y rastreo de menores desaparecidos. Mi formación legal proporcionó la estructura organizacional necesaria para operar efectivamente dentro del sistema judicial. Durante los primeros meses de operación, la Fundación ayudó a reunir a 12 familias separadas por circunstancias similares a las nuestras. Cada reencuentro exitoso validaba nuestra decisión de convertir nuestro trauma personal en una fuerza positiva para el cambio social. Los testimonios de gratitud de las familias reunidas proporcionaban propósito renovado a nuestros esfuerzos colaborativos. La cobertura mediática de nuestra historia inspiró a otros sobrevivientes de tráfico infantil a compartir sus experiencias públicamente. El aumento de conciencia pública sobre estas tragedias presionó a gobiernos para mejorar sistemas de protección infantil y cooperación internacional en casos de menores desaparecidos. Nuestro caso individual se había convertido en catalizador para cambios políticos más amplios. Personalmente, el reencuentro con mis hermanos había sanado heridas que llevaba abiertas durante 30 años. La terapia familiar que compartimos nos ayudó a procesar colectivamente los traumas individuales y desarrollar estrategias para mantener nuestro vínculo a pesar de las distancias geográficas que nos separaban. Las videollamadas grupales semanales se convirtieron en ritual sagrado que ninguno faltaba. Cada hermano regresó eventualmente a sus vidas establecidas en diferentes países, pero ahora con la certeza de que la familia perdida había sido recuperada permanentemente. Los nietos de Carlos conocieron a sus tíos y tías por primera vez. Los hijos de María aprendieron sobre su historia familiar previamente desconocida. Las nuevas generaciones conectaron los fragmentos dispersos de nuestra historia familiar. Durante las festividades navideñas de 2024,
Todos nos reunimos nuevamente para establecer tradiciones familiares que habían estado ausentes durante décadas. Cocinamos juntos recetas que recordábamos vagamente de nuestra infancia. Decoramos un árbol grande que simbolizaba nuestro crecimiento colectivo e intercambiamos regalos que representaban los años perdidos que finalmente habíamos recuperado. La experiencia de reconstruir vínculos familiares después de décadas de separación nos enseñó lecciones profundas sobre resiliencia, esperanza y la naturaleza inquebrantable del amor verdadero. Nuestras cicatrices individuales se habían transformado en fuerzas colectivas que nos permitían ayudar a otros enfrentando tragedias similares. El dolor se había convertido en propósito. Ahora, mientras escribo esta historia en mayo de 2025, puedo afirmar que la búsqueda de 30 años finalmente había terminado exitosamente. Mis hermanos están vivos, están bien, y estamos unidos nuevamente por vínculos que ni el tiempo, ni la distancia, ni la criminalidad humana pudieron destruir permanentemente. La familia perdida se había convertido en familia recuperada y fortalecida. El árbol de mango, donde tallé sus nombres durante décadas de búsqueda, ahora tiene grabados también los nombres de sus hijos y nietos. Las raíces profundas que mantuvieron vivo al árbol durante años de abandono simbolizan perfectamente la persistencia del amor familiar que finalmente nos reunió. Nuestra historia continúa creciendo, ramificándose hacia futuras generaciones que conocerán su herencia completa. La confesión de Socorro Vázquez, aunque llegó décadas tarde, había sido el catalizador necesario para nuestro reencuentro milagroso. Su decisión final de elegir la verdad sobre el silencio había transformado una tragedia familiar en una historia de redención que inspiraba esperanza en miles de otras familias separadas. El perdón que inicialmente no pude ofrecerle, ahora fluía libremente hacia su memoria. Si esta historia te ha tocado el corazón, comparte esperanza para otras familias perdidas.